La vida de Antonio dio un giro inesperado en 2004, cuando por motivos de trabajo llegó a Tánger para quedarse. Sin romper los lazos con su tierra en estos 15 años y a caballo entre Marruecos y Zaragoza, este aragonés nos recibe a golpe de aikido. Hola, buenas. No me quiero llevar una torta. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Esto es tu clase de aikido, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto que practicas este deporte? 38 años solamente. ¿38 años? Sí, 39. Estás cansado, ¿eh? Un poco, que llevamos ya 2 horas. Maestro Laura, maestro Mohamed Oubama, quinto dan de aikido de la Federación Marroquí. Mi maestro aquí en Marruecos. Y una bellísima persona. C'est l'élève qui assiste toujours au cours. Il m'accompagne dans les stages internationaux. Il est très bien normalement dans son cours et c'est mon meilleur ami. Qué buen maestro. ¿Tú cómo encontraste este grupo? De milagro, por Facebook. Sacarías a Facebook Aikido Tánger. Où est toi? Desde entonces sois familia. Desde entonces ya no he parado. Tráfico, pitidos, jaleo. de todo. ¿Dónde estamos? En mi barrio. Majata o Nesma, depende. Hay que llevar mucho cuidado, respetan los pasos de peatones, pero aprovechan a cualquier hueco que les dejas para pasar. Y alguno... Vale. O sea, aquí se pasa un poco a las bravas. Sí, bueno, cruzar un peatón fuera del paso de cebra son 50 dirhams, que las ponen de vez en cuando. ¿Esos son 5 euros? 5 euros. Los educan a base de golpes de cartera. Si un empleado normal, un camarero, gana 3.000 dirhams, hay multas de 700. Luego ganan más, porque realmente ganan más, propinas, historias, pero la leche se la pegan igual, no es barato. Aquí las multas están pensadas para educar. No vuelves a cometer una infracción porque si no, no comes. ¿Y estas motocamiones que hay por todos sitios? Motocarro, antes existían también en España, los utilizan para transporte de mercancías, pero también lo pueden utilizar en las fiestas, los días antes de la fiesta del Cordero, para llevar el cordero a casa o incluso lo utilizan de taxi. Mira, este es amigo mío. ¿Ah, sí? Este buen hombre es con el que me hice el traslado de mi casa, porque aquí no hay empresas de mudanza. Están estos señores que hicimos 10 viajes de muebles, de comida, cuadros, todo con él. ¿Y él habla español? Un poquito, habla un poco, vamos, no nos entendemos, lo justo para entendernos, aunque es duro, es cabezón aragonés, porque para negociar el precio... pero buena gente. Encantada de conocerte. Vale, adiós. Tengas buen día. Oye, y Antonio, ¿tú a qué te dedicas? Principalmente tengo una asesoría de empresas, pero además, como hago aikido, tengo también la distribución de productos para artes marciales. Esta calle no, la siguiente es donde tengo la tienda de los kimonos, todo el tema de artes marciales. Por aquí. Pequeña, tengo todos los kimonos, armas de aikido y este es una espada de las que se utilizan para kendo, que son especiales, hacen un ruido cuando pegan. Un golpecito de esto en la cabeza te despabila. O sea, que tiene buena acogida el aikido aquí. Más de 150 personas a lo mejor aquí en Tánger no sería descabellado decir que practican aikido. A ver si te buscan a ti como proveedor. Hombre, es lo que intento. Empecé porque me parecía que los precios y las cosas les cobraban barbaridades. Y entonces hablé con Tagoya, que es una empresa aragonesa. Bueno, y ahora soy su distribuidor aquí en Marruecos. Acercando a Aragón. Sí, vamos vendiendo, vamos ahí intentando. ¿Esa foto, por ejemplo, de ese recorte antiguo ¿eres tú? Sí, este soy yo. Este es un artículo que escribí yo en el Heraldo en el año 85 sobre el Buyuksu. Es el manejo de las armas. Es un grupo que era la Asociación Aragonesa de Buyuksu y Zen, que la fundamos con mi maestro, con Santo Nalda. Yo tengo libros en mi casa, en España, aquí, de aikido de él, porque él es el autor más prolijo de aikido en español. Tiene escritos más de 50 libros de artes marciales. Lo tengo ahora medio engañado. Quiero que venga aquí a dar un curso. Santos, acuérdate. Al viento iré siguiendo contigo y tu recuerdo. ¡Qué calor! ¡Qué solazo! ¿Y qué playa tan grande! ¿Dónde estamos? En la playa de Tánger, de la ciudad de Tánger, porque tiene varias, pero esta es la playa de la ciudad. La mitad del paseo, si lo partías por la mitad, de la mitad hacia la ciudad es parking y de la mitad hacia la playa
son salas de fiestas, discotecas, restaurantes. Todo eso es el nuevo puerto, porque antiguamente aquí había puerto de mercancías y puerto turístico y de pesca. Y ahora con la reforma, el puerto de mercancías lo han llevado a Tánger-Med, que dicen que es el puerto más grande del Mediterráneo de mercancías. Y esta parte de aquí la han reservado para los yates y los ferries turísticos. Aquí lo único que puede entrar es turismo. ¿Y desde este paseo marítimo qué podemos ver de Tánger? Mira, desde allí que empieza el cabo de Malabata, el faro, toda la bahía, por detrás de esos edificios del fondo tienes zona industrial, tienes la zona de la estación y allá al fondo, que es donde está la Medina y la Casbah, que es donde pretendo ir yo. Hola, bienvenidos. Esta es nuestra casa. Que ya veréis, es una mezcla un poco rara porque está España, o sea, Zaragoza, está Japón, está Marruecos, está de todo. Aquí tengo toda la familia. Bueno, falta uno. Falta mi sobrino nieto, el hijo de mi sobrina Araceli. Del resto de la familia tengo a todos, algunos repetidos y tripitidos. Bueno, también está mi padre, mi tío Serafín, que en paz descansen. Mira, hasta de la Hermandad de la Sangre de Cristo. ¿Formas parte de una cofradía todavía? Sí, de la Hermandad. Hace 27, entré en el 92, 27 años. Esto es lo más marroquí que hay de casa, que es el salón. Tienes todo antigüedades, ¿qué es cada cosa? Estos son bastones. Llevan un pincho. Cuchillos berber, gomias, pacos. Eso es un cuerno de pólvora, donde guardaban la pólvora para disparar. Y esto, por ejemplo, son unas castañuelas. ¿Ah, sí? Parecido a las castañuelas. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y es una música muy típica de esta zona. Y son muy pesadicos a veces. Pero bueno. Lo que sí que se ve todavía es Televisión de Aragón. ¿Aquí? Aquí, Televisión de Aragón. Aquí, ahora en vivo y en directo con ustedes, Aragón Internacional. ¡Qué bueno! Ayer me vi todo el programa de deportes. Por lo menos tenés a casa, ver las cosas de casa. Antonio, esto que se oye es la llamada a la oración, ¿no? Sí, esta es una mezquita, a mí es una de las que me gustan de Tánger. Es pequeñita y es la de la Plaza de la 9 de Abril, que es donde estamos. La plaza en conmemoración a un discurso que hizo el rey Mohamed V reclamando la independencia de Marruecos, y es donde empieza un poco todo el tema de la independencia del protectorado español y francés. Por aquí entras directamente a lo que es el casco antiguo de cualquier ciudad. Cuando hablan de la Medina de una ciudad, hablan del casco viejo de la ciudad. Todas estas personas que están aquí a las puertas... Eso es muy pintoresco. Pues mira, por ejemplo, ahí tienes un pintor, un fontanero, el otro puede ser alicatador, depende. Cada uno lleva lo que corresponde. Se publicita con las herramientas de su profesión. El fontanero pone tuberías y grifos y el pintor pues pone los rodillos y los botes de pintura. Y esta es una de las puertas de la Medina, la han restaurado hace poco. ¿Estamos entrando ahora mismo? Estás entrando realmente a lo que es la Medina, porque eso es la parte de fuera de la Medina. Y tienes tiendas de todo, de deporte, de pañuelos. Aquí el fútbol tiene mucha importancia, ¿no? Aquí el Madrid y el Barcelona son los reyes. ¿Cómo es el carácter de los marroquíes? Pues son muy abiertos, ¿no? Sí, como nosotros, bueno, más. Les encanta hablar, conversación. Una de las cosas curiosas, el parchís, que es un deporte nacional casi. Aquí juegan muchísima gente a parchís, pero hay bares que solo se dedican a eso. Este es amigo de mi madre. ¿Ah, sí? Este cuando viene mi madre le hace regalos. Claro, sí. O sea, tienen fotos juntos y todo. Les gustan las palminas, los pañuelos. Mi mujer vienen, compran, me hacen encargos para que les compre yo. Anda, pero entras por ahí. Claro, es el puesto, ¿ves? Anda. Su puesto. ¿Y qué tal los españoles? ¿Qué te parecen? Marruecos, español, todos. Bueno. ¿Hermanos? Eso. Hermanos. Eso lo mismo. Muy bien. Gracias. Mira, esto es una cosa muy graciosa. Tiene la tienda, pero va a volver enseguida. Se ha ido un rato. Ah, ¿por eso pone el palo este? He salido a hacer una gestión, ahora vuelvo. Entonces te pone la barrica y ya está. Espera, que ahora es cuando yo me equivoco siempre, pero creo que esta vez no. Pero ¿cómo no te vas a equivocar aquí dentro? Sí, no, esto es un laberinto. Sí, Madini creo que es por aquí. Por aquí, ¿verdad? Muchas gracias, ¿ves? Míralo, aquí está nuestro amigo Madini. Hola. ¿Y el jefe? Está aquí.
¿Esto es una perfumería? Esto es una perfumería, la perfumería de Tánger. Sí, es el madre de todos los... Exactamente. Señor Madini, perfumero, maestro perfumero. Muchas gracias. Bienvenidos. Lo que queráis. Tiene perfumes de todas clases, geles, jabones. ¿Cuál es el perfume más popular, por ejemplo? Por ejemplo, esto, una mezcla que hacemos aquí, especial, es la rosa con almizcle blanco. Caballero, ¿quiere un poco? Si no, Huele fenomenal. ¿A tu mujer le gustan mucho o qué? a mi mujer, todos los viajes viene mi mujer y mi madre. Y si viene mi hermana, ya pobrecito, lo vuelven loco. ¿Y vosotros? Es tu hijo, imagino. Claro, se nota. ¿No lo ves? Sí, se le ve. O sea que esto se pasa de generación en generación. Sí, claro, porque esto de mi abuelo, de mi padre, y después nosotros esperamos que los hijos coge el relés, y no. Claro. Aquí mi padre, el gran padre de Rey Mohammed V. Aquí Hassan II. Pues muchísimas gracias. Esto es un lujo. Perdona, yo no hablo muy buena lengua español, me defender. Ojalá hablara yo la mitad de árabe, la mitad de árabe que tu español. Sí, Aragoneses por el mundo, bienvenido. Todo el mundo quiere que entres en su tienda, que te van a enseñar, mira qué bonito todo. Te vuelves loco. Oye, me acaba de llamar Mari Carmen. Antes no sé si te os habéis dado cuenta, pero ha habido uno que me ha llamado. Primero acertado, me ha llamado Antonio. Pero luego ya me ha llamado Fernando y Carlos. Porque si no les haces caso, solo te van soltando nombres. A ver si alguno es tuyo para que te vuelves y entonces te enganchas. Oye, Ahora estoy sí. oyendo españoles por Sí. aquí. Hola. Sois españoles, ¿no? Sí. ¿De dónde? De Sevilla. Sevilla, Andalucía. ¿No os perdéis por la Medina? Vamos con él, tenemos a Eduardo. Muy buenas, saludos. Es un genio, nos lleva por sitios donde normalmente no nos hubiéramos metido si no venimos con él, claro. ¿Y a dónde ibais ahora? Pues estamos viendo Ahora, si te tiendas, parece comprando bien, cosas y vamos visitando a las visitar callejuelas. la fábrica del telar. ¿La Como fábrica lo del ves telar? aquí, sí, aquí un trabajo increíble, un trabajo de mano, pañuelos y también muchas cosas. Vamos a entrar a dar un vistazo y después continuamos. Bienvenidos a África. ¿Vosotros qué pensáis de Marruecos? Pues la verdad que te llevas un concepto diferente de aquí de lo que normalmente se suele escuchar fuera de aquí. Que en España, pues desafortunadamente hay gente que opina mal todavía y es totalmente lo contrario. O sea, la gente es muy amable. Maravillosa. La gente maravillosa. es maravillosa, la gente te saluda a todo el mundo por la calle. Precisamente en una de las tiendas que hemos estado visitando anteriormente, me han dado esto para usted, Antonio, para que se lo dé en mano aquí. Esto lo ha escrito mi maestro, Santos Dalda Albiac. ¿Y cómo te crees que ha llegado hasta aquí, Antonio? No lo sé, pero me acabo de quedar de piedra. ¡Abre, abre! Las lágrimas valen también. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Te has emocionado? Mucho. Sabes que le tengo mucho aprecio. Lo sé. ¿Cómo ha llegado este libro aquí? Tú eres muy mala. Y él más. Espera que lo vea. Que tú le tienes cariño, pero él a ti más. Espera en abril que lo coja yo por banda a este hombre. Ya te lo he dicho antes, vienes aquí directo a dar un curso. Lo que no se espera usted que lo sacase yo de aquí. No, de verdad que no. Bueno, al final, entre tienda y tienda, se nos ha ido la tarde en la Medina. Es que aunque parezca mentira, la Medina de Tánger es grande. Pero sí que es verdad que durante el día se hace mucha vida en la calle. Toda. El 90% de la vida es en la calle. ¿Y el país cómo está organizado? Básicamente como el español. Tiene una constitución, es una monarquía constitucional. Lo que pasa es que el actual rey Mohammed VI ha hecho, creo que son un par de reformas a la constitución y ha ido cediendo poderes que tenía su padre y que tenía él, los ha ido cediendo al gobierno. Para mí es el que ha iluminado al país, porque hablaban de los años de plomo del padre y ahora están... Solo hay que ver la evolución de Tánger o de Meknès o de muchas ciudades que hay unos cambios radicales y va creciendo el país en todos los sentidos. Que la vista de la Casbah merece la pena. Sí que merece la pena. Sobre todo este hotel es una pena, lo están terminando de restaurar. Aquí han estado los Rollins, Pío Baroja, Churchill. Yo creo que incluso el rey Juan Carlos, no estoy seguro, porque aquí organizaban fiestas. Esto es uno de los hoteles de referencia de cuando era
la ciudad libre, la ciudad independiente de los protectorados español y francés. Es que Tánger fue una ciudad de novela. Tú nos has abierto las puertas de Tánger, Muchas gracias. de una parte de Marruecos, así que muchísimas gracias por el día que hemos pasado. A vosotros igualmente. Besos a todos, mamá, Celia, nos vemos pronto.